Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video seguiremos con la lectura del libro José y Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith, un libro escrito por LeGrand L. Baker y Christopher J. Coleman. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después de hacer clic ahí, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así recibirán una notificación cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito también que aprovechen y vean los otros videos para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Vamos a seguir con el cuarto capítulo del libro, es decir, el cuarto principio, que es: en ocasiones los profetas deben tomar sus propias decisiones. Si ustedes no han escuchado los otros capítulos, aquí están en el canal. Les invito a que los puedan escuchar. Vamos a seguir con la lectura del día de hoy. Cuarto principio. En ocasiones los profetas deben tomar sus propias decisiones. José va al cerro por tercera vez. Moroni le dijo a José durante su primera visita al cerro que no podía embarcarse en esta gran aventura solo, que cuando llegara el tiempo adecuado para recibir las planchas del ángel, él debía traer a alguien consigo. ¿Quién? Preguntó José. Alvin, tu hermano mayor. Alvin había sido una fuerza para el joven profeta desde el principio. Si hubo alguien en este mundo en quien José podía confiar, esa persona era Alvin. A pesar de esa confianza, José no podía decir todas las cosas a cualquier persona, incluyendo a Alvin. Las cosas que José sabía debían haberle impuesto una terrible soledad. Él necesitaba a alguien que pudiera creer en lo que decía y no exigir que él hablara demasiado. Alguien quien le aceptaría y le amaría como persona y no esperaría a que siempre actuara el papel como arquetipo de profeta, como Elías, entre comillas, quien trajo fuego del cielo. Había muchas cosas que José no podía decir. Fue como si fuera obligado a caminar a solas. Moroni había estado solo también, como vemos en Mormón capítulo 8 versículos 1 al 4, y al parecer entendió lo importante que era para José tener a alguien que caminara a su lado, incluso en su soledad. Debió haber sido un gran consuelo para José saber que habría alguien más en quien él pudiese depender y confiar, y que el ángel aprobaría dicha relación. Pero Alvin murió el 19 de noviembre de 1823, es decir, 2 meses después de la primera visita de José al cerro de Comorra, y su muerte dejó un vacío terrible en la vida de José. Cuando José subió al cerro para ver a Moroni, él realmente estaba solo, y el ángel no le permitió que obtuviera las planchas. Joseph Knight, uno de los amigos más fieles del joven profeta, cuenta la historia. Cuando Alvin murió, José no sabía qué hacer, pero cuando el día 22 de septiembre llegó, él fue al lugar donde el libro fue enterrado y el personaje apareció y le dijo que no podía obtenerlo ahora, pero el día 22 de septiembre del siguiente año podría tener el libro si traía consigo la persona correcta. José necesitaba llevar a otra persona consigo al cerro, la persona correcta. Debido a que José ya no era un adolescente, era tiempo para que él encontrara una esposa. Ella debía ser digna y estar dispuesta a ir con él al cerro cuando recibiera las planchas. Ella debía ser noble como él, y era necesario que él la encontrara y se casara con ella antes, no después, de que se le encargara de las planchas. José le preguntó al ángel: ¿quién es la persona correcta? Moroni respondió: tú sabrás. Un profeta no es un títere.
Cuando observamos cuidadosamente la experiencia a través de los años en que José trató de recibir las planchas, descubrimos la fórmula que se puede llamar, entre comillas, cómo un joven puede llegar a ser un profeta. No se trata de cómo llegar a ser presidente de la iglesia, porque eso es un tipo único de profeta, sino de cómo llegar a ser como un profeta en nuestras propias vidas, para nosotros mismos, para nuestras familias y en cualquier otra cosa que el Señor nos pida que hagamos. José había aprendido los siguientes tres principios y son mucho más fáciles decirlos que hacerlos. Primero, aprender a distinguir la diferencia entre el sentimiento que viene del Espíritu Santo y las tentaciones del diablo. Segundo, aprender a distinguir la diferencia entre la inspiración del Espíritu Santo y nuestros propios deseos, tanto si se presentan en forma de emociones, entusiasmo, miedo, deseos de seguir a la multitud o incluso a veces el propio sentido de lo que está bien. Este segundo principio es más difícil que el primero, ya que parece atacar a la propia esencia de uno mismo. Pero si podemos aprender a hacer esto, entonces somos libres de seguir al Espíritu. Tercero, con las palabras de Moroni a José, tú sabrás, Dios espera que tomemos decisiones inteligentes y bien informadas. Si esas decisiones son incorrectas, entonces el Espíritu Santo dará una advertencia. Pero los profetas no se quedan sin hacer nada hasta que se les dé instrucciones. Como un ejemplo, podemos ver Doctrina y Convenios, sección 9, versículos 7 al 9. El propósito de los dos primeros principios es enseñarnos principios correctos para que podamos tomar decisiones inteligentes hasta que nuestro propio sentido del bien y del mal sea consistente con lo que Dios define como bueno y malo. Moroni le enseñó a José a que fuera un profeta, no un títere. Un profeta y un títere no son la misma cosa. Cuando nuestro sentido del bien y del mal está correcto e incrustado en nuestra personalidad, la consecuencia es la felicidad y la seguridad en nuestra relación con Dios. Un propósito principal del Espíritu Santo es el de facilitar la comprensión de uno mismo por uno mismo, para que dentro de todo el rango de las fuerzas propias, uno pueda actuar sobre las decisiones correctas, sabiendo siempre que el Espíritu Santo dará una advertencia si las decisiones son incorrectas. Un tiempo después, José supo que Emma Hale sería su esposa y que ella era la persona correcta para acompañarle al cerro para obtener las planchas. Debido a que encontró a su esposa por revelación, es evidencia que confiaba en el Señor. El hecho de que la amaba y ella también lo amaba a él es evidencia de que el Señor les amaba y les comprendía a los dos. Últimos preparativos de José para recibir las planchas. Hemos notado los desafíos que tuvo José durante las primeras dos visitas a Comora cuando intentó obtener ese registro sagrado. Este proceso de aprendizaje continuó durante su tercera, 1825, y cuarta, 1826, visita al cerro. No hay mucha información escrita sobre la historia de estas visitas. Sin embargo, se sabe que este joven profeta estaba siendo instruido de lo alto. Durante estas ocasiones, José recibió instrucción e inteligencia con respecto a lo que el Señor iba a hacer y cómo y en qué manera su reino sería dirigido en los últimos días. Moroni le enseñó a José acerca del papel importante que tendría en restaurar la iglesia del Señor, de nuevo sobre la tierra. Durante este tiempo, se le mostró otros tesoros de los nefitas. Entre ellos estaban una antigua espada, cuya hoja estaba hecha de un acero finísimo con un puño de oro puro.
y una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, que contenía 2 agujas. La hermana de José, Catherine Smith, quien fue testigo de cuando José le comentaba a su familia sobre estos primeros eventos, el cerro de Comora, da más información sobre estas visitas. Ella dijo: bien recuerdo las pruebas que tuvo mi hermano antes de que obtuviera ese registro. Después de que tuvo la visión, es decir, la visita de Moroni, él iba frecuentemente al cerro y al regresar nos contaba: he visto el registro, también las planchas de bronce y la espada de Labán con el pectoral y los intérpretes. Es evidente que José vio estas cosas junto con otros tesoros de los nefitas, debido a que el Señor le proveería 3 testigos que verían las mismas cosas que él vio. Podemos ver eso en Doctrina y Convenios, capítulo 5, es decir, sección 5, versículo 11, y podemos compararlo con Doctrina y Convenios, la sección 17, los versículos 1 al 4. Estas últimas visitas de José, cuando fue solo al cerro, le acercarían más al Señor y le darían mayor entendimiento de su llamamiento como el profeta de la restauración, aunque recibiría en la primera parte del año 1827 una comprensión más grande aún de este llamamiento. El 18 de enero de 1827, José se casó con Emma Hale y la llevó a Palmira a vivir en la casa de sus padres. Moroni, tal como un buen amigo, al parecer, se había mantenido alejado mientras José y Emma se enamoraban y comenzaban su vida como recién casados. Pero también, como un buen amigo, entendió qué hacer cuando llegó el momento de poner la atención de José de regreso en su misión. El ángel eligió hacer eso en una noche cuando José estaba solo, caminando por un camino tranquilo que estaba cerca del cerro de Comora. Una mañana de 1827, José había salido de su casa temprano por la mañana para hacer un mandado para su padre, y se suponía que regresaría a casa como a las 6 de la tarde, que era la hora de la cena. Al pasar junto al cerro donde estaban enterradas las planchas, el ángel le estaba esperando. Esa noche ellos hablaron cerca de 3 horas. Moroni regañó a José porque él no estaba suficientemente involucrado en la obra del Señor. José contó que Moroni le dijo que había llegado el momento para que saliera a la luz el registro y que yo debía estar activo y hacer las cosas que Dios me había mandado que hiciera. Moroni también le dijo a José que debía hacer un esfuerzo más para obtener las planchas el día 22 del próximo septiembre. ¿Qué más se dijo durante esas 3 horas? No lo dice José, pero esa conversación tuvo una profunda impresión en el joven profeta. Cuando José llegó a casa como a las 9 de la noche, su padre le preguntó si todo estaba bien. José le contestó que acababa de recibir el regaño más severo que había tenido en su vida. Su padre quería saber quién tenía el derecho de regañarle, pero José le dijo: está bien, padre, está bien. Fue el ángel del Señor. No se preocupe del regaño que he recibido, porque ahora conozco el curso que debo seguir, así que todo estará bien. Esas palabras, como su madre las recuerda, son una clave de la personalidad del joven José. Ahora que sabía qué hacer, lo haría. Y debido a que él lo haría, todo estaría bien. Se ve una gran fuerza escondida en medio de esa declaración, porque en efecto, esa es la declaración absoluta de la independencia de uno. Para este joven profeta, el saber qué hacer y todo estará bien fueron iguales. Después de esa larga visita con Moroni, José decidió estar activo y hacer lo que debía hacer. A partir de este momento en adelante siguió recibiendo instrucciones concernientes a la venida de la plenitud del Evangelio de la boca del mensajero celestial
hasta que se le mandó visitar de nuevo el lugar donde el registro estaba depositado. Tal como antes, había una condición, la que Moroni había escrito en el libro mismo, es decir, lo escribió en el libro de Éter, capítulo 5, los versículos 1 al 4. José no debía mostrar las planchas a nadie hasta que la traducción estuviera completa y José estuviera listo para regresárselas al ángel. Moroni prometió que cuando llegara ese momento, se le permitiría a José mostrar las planchas a unas pocas personas a quienes el Señor escogería. José prometió que cumpliría. Esta vez, a pesar de ser sometido a una gran presión para romper esa promesa, José obedeció. José no mostró las planchas a nadie hasta que Moroni le indicó que lo hiciera. Eso fue solo una variación pequeña del primer principio que José aprendió, que no se debe hablar tan abiertamente acerca de las cosas sagradas. José recibe las planchas. Poco después de la medianoche del 22 de septiembre de 1827, José y Emma Smith dejaron la granja de sus padres y se fueron juntos al inicio del Cerro de Comora. Emma esperó junto al carruaje, se arrodilló y ofreció una oración, mientras José subió al monte solo. Cuando José se acercaba a la cima, Moroni se reunió con él y le encomendó el registro de oro, es decir, el libro de Mormón, el Urim y Tumim y el pectoral. Al aceptar José estas cosas, Moroni le dijo, al aceptar José estas cosas, Moroni le dio de nuevo una advertencia. Una paráfrasis de esa advertencia se da en las palabras de su madre, Lucy Mack Smith, en la historia que ella escribió. Moroni dijo, ahora tú tienes posesión del registro y eres solamente un hombre. Por lo tanto, tendrás que cuidarte y ser fiel a lo que fuiste encargado. U hombres malvados se apoderarán de ti, porque harán cada plan y artimaña posible para quitártelo. Y si no eres cuidadoso en todo momento, tendrán éxito. Mientras el registro estaba conmigo, pude guardarlo y ningún hombre tuvo poder para quitármelo. Pero ahora te lo doy a ti. Ten cuidado, cuida tus pasos y tendrás poder para retenerlo hasta que llegue el tiempo para traducirlo. José escribió una promesa que Moroni le hizo con respecto a las planchas, el Urim y Tumim y el pectoral. Si me esforzaba con todo mi empeño por preservarlos hasta que él, el mensajero, viniera por ellos, entonces serían protegidos. Esto está en José Smith Historia, capítulo 1, versículo 59. José sabía que recibiría toda la ayuda que necesitara. José tomó las planchas y bajando del cerro las llevó hasta llegar a un árbol grande, muerto y caído al suelo. Cuidadosamente cortó la corteza del árbol, lo volteó e hizo un agujero en la madera podrida. Después de ocultar las planchas en el interior, él reemplazó la corteza y camufló su actividad al cubrir esa parte del tronco con lo que yaciera cerca. Entonces, sin las planchas, regresó al carruaje donde Emma estaba esperando. Era temprano por la mañana cuando llegaron a la casa de los Smith de nuevo. La madre de José no pudo dormir toda esa noche. Antes de irse a la cama, José y Emma se habían salido de la casa juntos y la madre del profeta ya sabía a dónde iban. Años más tarde, cuando ella escribió su historia y relató estos acontecimientos, ella recordó vívidamente su ansiedad. Durante 3 años consecutivos, había observado la decepción de José en no obtener las planchas, y ella sintió que no podía soportar verlo decepcionado de nuevo. Ella pasó la noche en oración y súplica a Dios. José y Emma anduvieron fuera por más tiempo de lo que se esperaba.
Cuando regresaron, su madre vio que José no tenía las planchas y su ansiedad se apoderó de ella. Ella temblaba de miedo de que José pudiera haberse decepcionado una vez más y se sintió obligada a salir del cuarto para que José no se diera cuenta de lo triste que estaba. Pero él se dio cuenta. Él la siguió a la cocina y le dijo, no se inquiete, madre, todo está bien. Mire, aquí tengo una pieza clave. Entonces él le entregó el Urim y Tumim. Ella relató, yo no sabía lo que quería decir, pero tomé en mis manos el objeto del cual él hablaba y lo examiné. Él lo tomó de nuevo y me dejó, pero no dijo nada con respecto al registro. El Urim y Tumim era el sistema de comunicación de José con los cielos. Su madre relata que lo mantuvo siempre con él. Él lo utilizó no solo como una herramienta de aprendizaje, sino también como una especie de alarma. Con la ayuda del Urim y Tumim, José podría determinar en cualquier momento la proximidad de un peligro, ya sea personal o al registro. Los no tan amables vecinos de José estaban muy conscientes de que había estado tratando de conseguir este libro de oro. La búsqueda de tesoros enterrados era un pasatiempo popular en la Nueva Inglaterra a principios de los años 1800, y algunos de sus vecinos estaban decididos a obtener una parte del tesoro en cuanto José lo encontrara. No debería extrañarnos que Moroni se preocupara por enseñarle bien a José y que José hubiera aprendido a ser muy cauteloso. Tan pronto como pudo, sacó las planchas del árbol ahuecado y las encerró en una caja que había enterrado debajo de una piedra suelta enfrente de la chimenea. Sin embargo, ese lugar no fue seguro por mucho tiempo. Los enemigos de José se unieron con una tal señorita Sally Chase, que tenía un vidrio verde a través del cual ella podía descubrir el lugar preciso donde las planchas estaban ocultas. Varias veces José movió las planchas justo antes de que ella y sus seguidores llegaran a buscarlas. Así que cada vez solo el lugar anterior, donde las había escondido, fue descubierto y las planchas se mantuvieron seguras. José y Emma se mudan a Harmony, Pensilvania. Mientras José estaba bajo la presión constante de esforzarse por cuidar las planchas para que no se las robaran, era imposible sacarlas lo suficiente para trabajar en su traducción. En consecuencia, Emma y él decidieron que llevarían las planchas y se mudarían a Harmony, Pensilvania, donde los padres de Emma vivían. Esa decisión creó un nuevo dilema para el profeta. Esas mismas personas que estaban tratando de robar las planchas de su casa probablemente lo pararían en el camino y buscarían en su carruaje. Así que tuvo que encontrar una manera de transportar las planchas en el carruaje sin que las hiciera vulnerables durante una búsqueda. Emma y él estaban llevando un barril de frijoles consigo a Pensilvania, y José creó un compartimiento secreto, haciendo un doble fondo en el barril de frijoles. Ocultó las planchas en el espacio entre las dos partes inferiores del barril y luego llenó el resto del barril con frijoles. Sus preocupaciones fueron justificadas. Habían avanzado una corta distancia cuando una banda determinada de ah, rufianes los detuvo y revisó el carruaje. Después de lo que debió haber parecido un largo tiempo para José y Emma, los hombres se fueron sin descubrir el compartimiento secreto. Las planchas se mantuvieron seguras, pero eso no sugiere que no revisaron el barril de frijoles. La forma más sencilla de buscar dentro de un barril
sin vaciar todos los frijoles habría sido mover la hoja de una espada atravesando los frijoles para sentir si la espada golpeaba algo dentro o algo duro. Si esa era la manera en que examinaron el barril, los ladrones no se dieron cuenta de que la distancia desde la parte superior a la parte inferior del barril era más corta del interior que la distancia desde la parte superior a la parte inferior del exterior. Pensaron que el barril contenía solamente frijoles. Cuando llegaron a la casa de los padres de Emma, José sacó las planchas de la parte inferior del barril y las metió a la casa. Más tarde, después de establecerse en su propia casa, José guardó las planchas envueltas en una tela de muselina y las puso encima de un buró. Emma frecuentemente las movía para desempolvar, pero nunca quitó la tela para ver las planchas. Este hecho dice mucho acerca de la personalidad de Emma y su integridad, y que a la vez dice mucho acerca de por qué José la amó y por qué ella había sido elegida para ser su esposa. Mis queridos hermanos, este es el final del quinto video y de la lectura del cuarto principio del libro José y Moroni. Nuevamente, este principio de en ocasiones los profetas deben tomar sus propias decisiones es un principio que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Sobre lo que se ha leído, díganme, hermanos, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más? ¿Qué fue nuevo? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro José y Moroni, 7 principios que Moroni enseñó a José Smith. Inviten por favor a sus familiares y sus amigos que puedan venir al canal para suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí. Espero que aquí, como siempre en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. En este caso específico, algo de la historia de José con respecto a su relación con Moroni y la salida a la luz del libro de Mormón. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos vemos en el próximo video. Gracias siempre por su apoyo. Espero que estén gustando de esta lectura del libro José y Moroni. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.